Vamos a hablar acerca de eso en esta hora, acerca de el poder y los alcances de la oración. En el libro de Éxodo, capítulo 17, les voy a leer esta porción de la Escritura. Usted puede buscarla ahí en su Biblia. Capítulo 17, versículo 8 hasta el 16. El poder y los alcances de la oración. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. A pesar de la oposición de Faraón y de Egipto y la dureza con que ellos trataron al pueblo de Dios, mientras ellos estuvieron allí, hermanos, como esclavos en ese gran imperio, Dios los sacó con mano poderosa. Pero esto no significaba que en el camino, después de la libertad que Dios les dio, las cosas iban a ser fáciles. Mire, hermano, hay un error que hay que corregirlo en la vida cristiana. Porque a veces creemos que en el momento que aceptamos a Cristo, ya no vamos a tener ningún problema, ya somos salvos, ya no tendremos que hacer ningún esfuerzo, ya no tendremos que batallar en nuestra vida. El que piensa de esa manera está totalmente equivocado. Porque de la misma manera como Dios rescató a Israel, sí, lo sacó. Este pueblo salió, no solamente ellos, sino también todo lo que ellos tenían, sus animales, sus pertenencias. Aún dice la Biblia que los egipcios le dieron plata, oro y algunas prendas a los que salieron de Egipto. De tal manera que Israel no salió con las manos vacías. Pero en el trayecto, hermanos, hacia la tierra prometida, ellos tuvieron que enfrentar diferentes tipos de desafíos. Quiero decirle que la vida cristiana es una vida de desafíos. Cuán equivocados muchas veces estamos cuando pensamos tan livianamente la vida cristiana. Hermanos, la vida cristiana es una batalla. La vida cristiana es una demanda 24/7. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Gloria a Dios. Los verdaderos creyentes en Cristo Jesús, amado hermano, son aquellos que han aceptado el desafío de someter su vida
su voluntad, hermanos, su proyecto personal, sus planes personales, sus deseos personales, sus aspiraciones personales, lo han sometido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Han consagrado su vida al Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, el camino de la vida cristiana es un camino de batalla. Usted y yo vamos a tener batalla desde el momento que aceptamos a Cristo, hermanos, hasta que lleguemos a la gloria, hasta que lleguemos a nuestro destino final, o hasta que nos muramos. Por eso es que hasta para morirse, hermano, hay que estar bien, porque el que se muere mal se va al infierno, pero el que muere bien, con la vida espiritual bien puesta en Cristo Jesús, se irá a la gloria de Dios. Pero eso, hermano, por eso Israel aquí llega a un punto en su caminar hacia la tierra prometida cuando aparece Satanás vestido de una etnia llamada Amalek. Los amalecitas era un pueblo que venía de origen pagano. Estos eran, hermanos, gente idólatra, gente que no tenía temor a Dios. Esta etnia fue el instrumento que Satanás, hermano, fácilmente utilizó para estorbar. Oiga bien lo que voy a decir: para estorbar que el pueblo de Dios, en este caso Israel, llegara a su destino. ¿Cuál era el destino? El destino era la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de la bendición, que es un tipo de la salvación, es un tipo del cielo, el destino de los hijos de Dios. Quiere decir, hermanos, que la intención de Amalek, y ahí pongo ese primer punto, la intención, hermanos, de Satanás más bien a través de Amalek era estorbar al pueblo de Dios para que alcanzara el objetivo pleno de Dios para ellos. Así que salieron al paso y le hicieron guerra a Israel. Hermanos, quiero decirles que Amalek era un pueblo guerrero, pero Israel era un pueblo que no estaba acostumbrado a la guerra. Israel era un pueblo compuesto por familias que habían trabajado arduamente en Egipto. Ninguno de ellos era militar, ninguno tenía grado militar, ninguno de ellos sabía manejar armas. Lo que sabían es hacer lodo. Lo que sabían es construir ladrillos, construir edificios. Pero ellos no eran gente de guerra. Sin embargo, aparece un pueblo, Amalek, diestro para la guerra, gente preparada, armada, hermanos, para la guerra, para estorbar el propósito pleno de Dios para sus vidas. Quiero decir, hermanos, que de la misma manera Satanás va a estorbar su vida. Por favor, entiéndalo. Satanás día a día va a estorbar su vida, va a estorbar la paz de su familia, va a estorbar el gozo, hermanos, espiritual. Va a utilizar cualquier tipo de herramienta, hermano, de astucia para tratar de detenerlo, tratar de que usted no llegue a alcanzar el pleno propósito de Dios en Cristo Jesús, y él va a utilizar cualquier tipo, hermano, de artimaña. Por eso decía el apóstol Pablo, hermanos, que los cristianos debemos estar de algo que sí debemos de estar seguros. Es, amado hermano, que no ignoramos, dijo Pablo, las maquinaciones del diablo. ¿Sabe que la palabra maquinación significa fabricar planes perversos? Y el diablo lo va a hacer, hermano.
Porque ¿para qué vino Satanás? Juan capítulo 10, versículo 10, el enemigo o el ladrón no viene sino para robar, matar y para destruir. Entonces la vida cristiana se convierte, hermanos, en una batalla, en una guerra espiritual. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el vencedor está con nosotros, gloria a Dios. Y Él nos da la victoria y Él nos da las fuerzas para poder vencer. Pero eso no significa, hermanos, que como cristianos no vamos a enfrentar batalla. El apóstol Pablo, y aquí vamos a leer un par de versículos del Nuevo Testamento, en el capítulo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, vea usted cómo describió el apóstol Pablo lo que es la vida del creyente. Versículo 7 dice: he peleado la buena batalla. La vida cristiana es una buena batalla. Segundo, ¿cómo describe Pablo la vida cristiana? He acabado la carrera. Primero habla de una batalla, luego habla de una carrera, como una maratón, que hay que correr sin desmayar hasta llegar al final. Y dice: y he guardado la fe. Significa que la vida cristiana es un esfuerzo continuo por proteger el tesoro de los tesoros que hemos recibido, que es el tesoro de la salvación. Hermanos, no hay nada más grande que usted pueda recibir de parte de Dios en este mundo, sino, amado hermano, el galardón más grande, que es el galardón de la salvación. Pero hay que guardarlo, hay que protegerlo. Entonces, la vida cristiana, hermanos, es así, es una batalla. Por eso que también el otro versículo que quiero recordarles, el capítulo 6 de la carta a los Efesios, dice el apóstol Pablo, versículo 11, 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermano, el diablo va a querer detener a la iglesia, va a querer que usted y yo nos perdamos en el mundo, pero también lo que él estorba, porque claramente dice el apóstol Pablo acá, que estamos en una batalla, que debemos de estar firmes en Dios, enfrentando esta batalla, y que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces está claro que la vida cristiana, hermanos, es una guerra, es una batalla, es una carrera y es un esfuerzo continuo por agradar a Dios y por mantenernos fieles en la fe de Cristo. Y eso demanda de cada uno de nosotros, mis hermanos, la firmeza espiritual, porque estamos en una guerra. Entonces Amalek no solamente adversa a la iglesia para que los que hemos aceptado la gracia de Cristo nos volvamos atrás, o que seamos distraídos, que estemos en la iglesia o estemos en la vida cristiana, pero como dijo el Señor, este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Hermano, cada uno de nosotros tenemos que examinarnos este día en nuestro corazón. Si yo estoy verdaderamente siguiendo a Cristo con toda mi alma, con todo mi amor, con todo mi ser, con toda mi fuerza, o estoy dentro de la iglesia únicamente, hermanos, para aparentar, pero que realmente mi corazón no está en las cosas de Dios. Mi corazón está lejos de mí, dijo Dios de Israel. Este pueblo cuyo corazón se ha endurecido, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, dijo el Señor. Y eso le puede suceder, hermano, a cualquier cristiano hoy en día, si no estamos conscientes que Amalek, que es un instrumento del diablo, hermano, va a tratar de detener nuestra vida
cristiana, nuestro caminar con el Señor. Y la otra cosa, hermanos, que el enemigo a través de Amalek aquí nos ilustra, es que va a tratar de detener el propósito de la iglesia. No solamente la vida de la iglesia, sino también el propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia, hermano? Nuestro propósito es anunciar el evangelio. Nuestro propósito es que las almas vengan a los pies de Cristo. Nuestro propósito es, amado hermano, que aún aquellos que están ahí en el filo de caer en el infierno sean rescatados, hermano, a través del ministerio de la iglesia. O sea, usted y yo estamos comprometidos. El apóstol Pedro, vayamos allá a la primera carta de Pedro en el capítulo número 2. Y versículo 9. Vea lo que dice el apóstol Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. O sea, eso es lo que es el pueblo de Dios, la iglesia. Pueblo adquirido por Dios. Hermano, le pregunto, ¿sabe usted qué precio pagó Dios para adquirirlo a usted? Ahora usted no se pertenece a sí mismo, sino que ahora le pertenecemos a Cristo. Gloria al Señor. Pero sabe, le pertenecemos a Dios con un alto precio. ¿Cuál es el precio que Dios pagó? Hermanos, la vida de su Hijo. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué sirve una cafetera? Para hacer café. ¿Para qué sirve un micrófono? Para amplificar la voz. ¿Para qué sirve una cocina? Dirían las hermanas, para cocinar. ¿Para qué sirven los zapatos? Para proteger los pies. ¿Para qué sirve un vehículo? Para movernos de un lugar a otro. Y así cada cosa tiene su propósito. Pues mire lo que dice la Biblia, cuál es el propósito de la iglesia. Para que anunciemos ese para qué. Hermanos, Dios no nos llamó a vivir toda la vida sentados en los cultos. Gloria a Dios porque usted está aquí. Y gloria a Dios por los días, horas, tiempo que usted puede apartar para ir a la iglesia. Pero el Señor, hermano, no nos llamó únicamente para congregarnos, para cantar, para oír la palabra de Dios. Claramente la palabra aquí dice para que anunciéis. Usted y yo hemos sido llamados por Dios, hermano, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Amado hermano, ¿cuáles son las virtudes de Cristo? Su amor, su bondad, su misericordia, su fidelidad, su paciencia, su perdón. Amado hermano, todo eso y cientos de virtudes que hay en el Hijo de Dios, que usted y yo las conocemos porque lo hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas. Él quiere que nosotros las anunciemos. Entonces, Amalek aparece para estorbar su vida espiritual, para robarle la paz, para robarle, hermanos, la santidad, para robarles el enfoque en Cristo, para robarle su fidelidad como cónyuge, para robarle tu obediencia como hijo, para robarle su economía, para robar, hermano, porque esa es la vocación del diablo, estorbar la obra de los hijos de Dios, porque ya hemos salido de los linderos del diablo. Ahora nosotros, hermanos, hemos sido libres de la atadura en la cual nos encontrábamos. Entonces, ¿sabe lo que quiere el diablo? Que volvamos ahí. Así como el alcohólico que está tratando de salir de esa esclavitud y logra estar sobrio una semana, y un mal amigo le dice: ya vas a volver aquí a la cantina, le dice. Eso es lo que quiere el diablo, hermano.
que nosotros volvamos de donde el Señor nos sacó. Pero los que estamos aquí hemos decidido no volver, amén. No volver, hermanos, de donde Cristo nos sacó. Nos vamos a mantener en la fidelidad, en el amor, por la gracia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, hermanos, para no volver atrás. Para volver atrás, ni siquiera para tomar impulso. Vamos a seguir adelante. Amado hermano, aférrese a Cristo, aférrese al Espíritu de Dios, aférrese a la palabra, aférrese a la oración, aférrese, hermano, al servicio del amor a Cristo, para no volver atrás, porque ese es el propósito del diablo, que volvamos atrás al fracaso de donde el Señor, hermano, nos sacó. Y por eso la vida cristiana se convierte en una pelea. Ahora, qué interesante, aquí en segundo lugar, porque fíjese cuál fue el arma que el Espíritu de Dios le dio a Israel para vencer a Amalek hasta deshacerlos. Cuando Moisés está en el monte, ese es un tipo, hermano, de la dependencia de Dios en la oración. Cuando usted prevalece en oración, con las manos levantadas a Dios y suplicando de parte de Dios que su gracia, su fuerza, su sabiduría, su poder esté sobre su vida, hermanos, usted va a poder prevalecer en la vida cristiana contra toda tentación del diablo, contra toda mentira de Satanás. El diablo no podrá contra un hijo de Dios que está en el monte con sus manos levantadas a Dios, dependiendo de Dios, dependiendo de la provisión divina. Dice la Biblia: no seas sabio en tu propia opinión. Algunos cristianos fracasan. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen: no, yo puedo enfrentar al diablo, soy inteligente, ya Cristo me salvó. Y con esa prudencia personal van al fracaso, porque no están dependiendo de Dios, sino de su propia prudencia. Entonces, aquí se trata, amado hermano, de depender de Dios, amén. ¿Y sabe cómo dependemos de Dios? A través de la oración. ¿Qué significa esto, hermano? Que mientras usted y yo estamos prevaleciendo día a día, día a día. Es que la oración no es para el día de ayuno, hermano. La oración es continua, la oración es continua. El depender de Dios en oración es continuamente, mañana, tarde, noche, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. La oración no debe de ser reservada para un tiempo de campaña o un tiempo, hermano, especial dentro de un calendario de un mes, un año. No, la oración del creyente tiene que ser una oración continua. El apóstol Pablo entendió este principio. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 15. Vamos a leer del 15, pero vamos a llegar al 17. Dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre, ¿qué dice? Gozosos. Y el 17, ¿qué dice? Orad sin cesar. Hermano, ¿y qué es orar sin cesar? Es orar sin cesar. O sea, no dejar de orar. No dejar de orar. ¿Sabe por qué? Porque cuando Moisés se cansaba, que es un tipo de decir, dejo de orar, y bajaba las manos, Amalek prevalecía. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que si no dependemos de la oración, Satanás nos va a derribar. Y eso ha pasado. Yo podría pasar aquí, decirle con mucha tristeza, dolor, lo que ha pasado aún con grandes predicadores del Evangelio que han habido a través de la historia. Hombres que fueron poderosos en Dios para anunciar, para predicar
evangelistas, maestros, pastores, miembros, hermanos, que dejaron de prevalecer en oración y Satanás se aprovechó de esa debilidad espiritual. No olvidemos nunca lo que Pablo dijo a los Efesios que acabamos de leer. Dijo él: fortaleceos en Dios y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Dice, para que podáis resistir. Y es que, hermano, no se puede resistir el poder engañoso de Satanás si no es a través del poder de Dios que está en nosotros. El poder de Dios es mayor que el poder del diablo. Por eso la Biblia dice, amado hermano, que cuando nosotros estamos llenos del poder de Dios, Satanás no va a poder filtrar ningún engaño, mentira en nuestra vida. Vamos a discernir los planes del enemigo. Dios nos va a dar la sabiduría para discernir los planes de Satanás, hermano, y no darle lugar al diablo en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que Dios requiere de ello? Que mantengamos nuestra vida, hermanos, en oración. Creo, hermanos, que muchas veces la razón por qué no obtenemos de Dios lo que Él nos quiere dar es porque o nunca oramos o fácilmente nos damos por vencido. Y esto, hermanos, hay batallas que no se pueden ganar en una hora. Hay batallas que se tienen que ganar perseverando, día a día, a día, a día, a día, hasta que la victoria de Dios se manifieste. Y es ahí donde se necesita, hermanos, la perseverancia, el no desmayar, hermano. Usted y yo tenemos que aprender que la vida cristiana es demandante, que no se trata de un ayunito por ahí o un par de horas de oración. Hermano, hay retos en la vida del creyente, retos en la vida de la iglesia, hermanos, que demanda una entrega continua, perseverante, hasta que la gloria de Dios descienda, hasta que el poder de Dios se manifieste en su vida, en mi vida, en mi familia, hermano, o cualquiera sea el objetivo de nuestra oración. De tal manera que cuando Moisés se cansó, mire qué importante la oración que nosotros podemos hacer en apoyo, porque solo no lo podemos hacer, pero la iglesia es un cuerpo. Se le conoce como el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia tiene que apoyarse mutuamente. Por eso, hermanos, que cuando hay llamados de oración hay que acudir a los llamados. Porque los llamados de oración, una cosa es que uno de manera particular y ore al Señor. Debemos de estar orando cada uno de nosotros, jovencitos. Tienen que orar para no caer en ningún tipo de tentación que te aparte del Señor. Tienes que vivir en oración, amados esposos aquí, hombres, líderes de hogar, cabeza. Hermanos, tenemos que orar para que nuestra familia, para que el diablo no se filtre en nuestra relación conyugal, para que el diablo no nos robe a los hijos, para que Satanás no nos engañe llevándonos, hermanos, por caminos de codicia. Por ganar un par de dólares, venderle el alma al diablo, hermano. Eso es importante. Nosotros como cristianos tenemos que orar, pero también, hermanos, tenemos que orar de manera colectiva. Dice: de cierto os digo, versículo 18, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren,
le será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. De aquí el Señor nos está llamando a orar y a pedirle juntos, a ponernos de acuerdo y a pedirle en común acuerdo a Dios sobre aspectos, hermanos, que en este caso tienen que unir a la iglesia. Una cosa es que usted y yo prevalezcamos en oración de manera personal, individual, y otra cosa es que prevalezcamos en oración, hermano, cuando se trata de temas que tienen que ver de manera colectiva. Y la iglesia tiene objetivos colectivos. Y en esos objetivos colectivos, la salvación de las almas, el cese de la violencia, la protección de la familia, hermanos, el suplir las necesidades económicas, el buscar la prosperidad de una ciudad, buscar la prosperidad, la provisión material, el cese de la delincuencia que pone en riesgo, en peligro la vida, hermanos, de la sociedad misma. Hay temas de tipo colectivo que el Espíritu de Dios quiere unir a la iglesia, para que la iglesia, hermanos, podamos clamar de manera unida. Aquí no se trata, hermanos, de los hermanos que oran, no, es la iglesia la que tiene que orar. Aquí no se trata de los hermanos del culto de oración, no, es la iglesia la llamada a orar. Somos todos los niños. Hay que traer a los niños a orar. Hay que enseñarles a orar desde el principio. ¿Por qué? Porque si un niño aprende a orar, va a ser un guerrero poderoso en el espíritu. Si un joven aprende a orar, va a ser un guerrero poderoso en el espíritu. Hermanos, metámonos todos, porque la oración es poderosa. Cuando ellos prevalecieron en oración, oración personal y oración colectiva, dice la palabra que Moisés hizo que Amalek fuera vencido. Y dice el versículo 13, y Josué deshizo a Amalek. ¿Qué es deshacer? Es romper en pedazos algo. Deshacer, palabra compuesta, es volver en pedazos algo. Es como triturar algo, hermanos, en miles de pedazos. Lo deshizo. ¿Por qué? Porque el pueblo prevaleció en oración. Satanás quiere destruir la vida de todos los que estamos acá, sin excepción alguna. Pero ¿cómo vamos a trastornar esos planes del diablo, hermano? Prevaleciendo con Dios. Si usted prevalece con Dios, los planes del diablo, ¿sabe? Nos vamos a reír en la cara del diablo, porque no logró sus objetivos, porque nos plantamos en Dios, nos plantamos en la oración para poder vencer al diablo. No, usted no tiene lucha contra carne y sangre, usted tiene lucha contra el mismo demonio, hermano. Es la verdad. El cristiano que no sepa eso y no acepte eso está perdido. Usted y yo peleamos contra el mismo demonio, pero sabe, Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Aleluya. Cristo lo venció, y cuando nos sometemos en oración, hermanos, ese poder que deshace las obras del diablo estará en usted, y no habrá nada que pueda detenerlo, porque Cristo le dará la victoria. En todos los retos que usted tenga en su vida personal, matrimonial, como padre, en cualquier área, hermano, de su vida, Cristo le va a dar la victoria, porque usted se ha sometido en oración para hacer su voluntad. Y ahí está el secreto de la victoria del cristiano. Oremos al Señor.